la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Entonces estamos en este momento viendo lo que el peruano parece haber aprendido. ¿Cuál es la lección que tú das como peruano de a pie, estimado Vicente? Creo que lo primero que uno está experimentando actualmente en el Perú es una profunda decepción, malestar y también indignación, ¿no? Por la situación de indolencia, de aumento de la pobreza. Tú sabes, creo que hace algún tiempo hablamos sobre los índices de desnutrición, de anemia, ¿no? Y efectivamente tú comentaste unos indicadores que en ese momento me parecieron muy altos, pero era verdad. O sea, ahorita la desnutrición en el Perú ronda los 45, 50%, ¿no? Y la anemia igual, o sea, en niveles muy altos, ¿no? Entonces, uno puede analizar, evaluar la situación de múltiples maneras, pero cuando tú estás en una sociedad donde la pobreza y el hambre y la desnutrición de los niños ha alcanzado esos altos índices, no importa lo que tú digas, no importa lo que tú quieras expresar, la verdad es que estamos pésimamente mal, ¿no? Esa es la primera cuestión, ¿no? Lo segundo es, obviamente, el hambre y la desnutrición es consecuencia de la falta de alimentación. Y la falta de alimentación es la falta de ingreso, de trabajo de los padres. Entonces, uno ve cosas terribles, ¿no? O sea, mientras las autoridades políticas, ministros, congresistas, la propia presidenta tiene sueldos millonarios, ¿no es cierto? Porque tienen 14, 15 sueldos de 20, 25 mil soles, ¿no? Con una serie de beneficios adicionales. Ahora, la presidenta hace no 2 meses aprobó el aumento de duplicarse el sueldo, ¿no? Pasar de 20.000 a 40.000 soles y cosas por el estilo. Entonces, eso es una burla cruel, ¿no? Mientras la gente sencilla, la gente trabajadora, no puede completar su canasta básica, estos funcionarios, congresistas, ministros, se duplican y tienen altísimo sueldo. Entonces, creo que la movilización que estamos viendo traduce ese malestar, ¿no? Y es muy, muy importante porque es la reacción de los jóvenes. La mayor parte de los manifestantes son jóvenes que están entre 17 y 20, 22 años, estudiantes la mayor parte, ¿no? Y como han dicho, yo he leído las declaraciones de varios jóvenes, ellos están indignados y queriendo hacerle llegar al país, ¿no? Su expresión de molestia, de protesta, de fastidio ante esta situación. No quieren violencia, no están desarrollando acciones violentas y la respuesta del gobierno ha sido una brutal movilización de policías, miles de policías a la calle que debería dedicarlos a los delincuentes, a los sicarios, a los extorsionadores, ¿no? Pero sin embargo sí puede reunirlos para tratar de reprimir, de maltratar a los jóvenes, ¿no? Entonces, esa capacidad de indignarse, de protestar de los jóvenes tiene que ser saludada, mi estimado Modesto, y creo que es el camino para recuperar la democracia. Creo que el antecedente anterior de esta acción, de este sábado, fue la movilización contra el usurpador, contra el golpista Merino, ¿no? El 2019, donde los jóvenes salieron a la calle en esa oportunidad mucho más indignados y con energía porque habían asesinado a dos jóvenes en las primeras manifestaciones, ¿no? Para rechazar el golpe de Manuel Merino, ¿no? Entonces yo creo que la acción de los jóvenes del día sábado tiene que ser saludada y
creo que compartimos. Yo he pasado, en unos momentos he estado por el centro también tratando de dar mi voz de aliento. Creo que nosotros nos sumamos y compartimos esa preocupación por el Perú, ¿no? Y esa indignación por lo que está pasando a la gente humilde, mi estimado Modesto. Bueno, nosotros también hemos estado permanentemente informando la situación del Perú, pero valgan verdades, el gobierno y el Congreso tienen el apoyo incondicional de las fuerzas del orden que le llaman, y ellos han recibido todos los privilegios salariales, cédula viva, etcétera, etcétera, aviones, todo lo que le piden dan. O sea que el pueblo que es totalmente indefenso es ahora víctima de una represión que le impide ya manifestarse. O sea, la Constitución que nos da el derecho de la manifestación pacífica aparentemente ya no sirve. Efectivamente, pues porque vivimos en la ilegalidad prácticamente, ¿no? Porque como puedes ver y ahora está en el centro de la, ¿no? de la opinión pública y de los medios de información, el intento de censura, ¿no? de la fiscal Delia Espinosa, que es una de las pocas autoridades de alto nivel y es fiscal de la nación que está buscando que se haga, ¿no? que se aplique la ley y que está buscando que se investigue, que se vean las irregularidades, las cosas dolosas, pero hay una confabulación, ¿no? del poder de entre las fuerzas oscuras, o sea, sectores del Fujimorismo, ¿no? sectores de Alianza para el Progreso de Acuña, ¿no? en el Congreso, aliados con el, ¿no? en este caso, Dina Boluarte y sus operadores políticos, ¿no? y algunos ministros, y, por supuesto, el poder que ellos mantienen en las mafias, en las argollas del Poder Judicial, ¿no? que están queriendo inhabilitar, ¿no? a la fiscal, que es una de las pocas personas que defiende la ley y la justicia. Entonces, vivimos ya prácticamente en una situación de ilegalidad donde la impunidad, ¿no? que uno lo puede ver en la actuación así flagrante de los sicarios, extorsionadores, asesinos, que no actúa el gobierno para controlar eso, mientras pone a gente cuestionada, enjuiciada, denunciada, como este señor Santi Esteban, que ahora está de ministro de, ¿no? de Justicia. Entonces, el crimen, ¿no? o personajes ligados al crimen para generar impunidad y para tratar de esconder las cosas delictivas. Entonces hay una situación de irregularidad, ¿no? y de criminalidad que ya se incorpora como parte del manejo del poder político y por eso hay tanto rechazo. Creo que la presidencia está bordeando el 0% de aprobación, ¿no? El rechazo, la censura, la población está así, el 97, 98%. Es casi total, mi estimado Modesto. Pero como decía hace un momento, estas manifestaciones aparentemente no sirven para nada porque el gobierno y el Congreso están haciendo lo que se les ocurre, lo que le conviene, protegiéndose contra, digamos, las denuncias, protegiéndose contra todo, llenándose de privilegios, etcétera, usando la fuerza para mantener esa situación. ¿No hay acaso entonces esperanza ya para la población? Bueno, la esperanza es, yo creo que sí se ha estado produciendo. Tu, tu comentario es un poco pesimista, mi estimado Modesto. La mayor parte del rechazo y la resistencia se ha venido dando en provincias. Hay lugares donde la visita, la presencia de la presidenta o los ministros ha sido repudiado y ha sido, ¿no? Escarnecido por la población. O sea, aparte de abuchearlos, les han lanzado todo tipo de cosas. Hay lugares donde no han podido ni hablar, que simplemente han tenido que agarrar el vehículo, ¿no? El carro o el helicóptero y salir de ahí. Eso ha sido en Arequipa, ha sido en Puno y también en Ayacucho, ¿no? Y en un lugar de la selva. O sea, hay una reacción, ¿no? Popular de la gente, de un buen sector de la población, pero no hay dos cosas que son muy importantes.
No hay una buena organización social popular, llámese gremios sindicales, organizaciones territoriales, vecinales, ¿ya? No hay eso para que coordine, para que cohesione a la gente descontenta. Y lo otro es que no hay partidos políticos que respondan a ese interés de la población. ¿Ya? Esos partidos están ahora conchavados en el Congreso, llámese Fujimorismo, llámese Alianza para el Progreso de, ¿no? De Acuña, o llámese este grupo también de José Luna, ¿no? Podemos. Entonces, esos partidos están en la práctica, ¿no? Siendo el sostén, ¿no? El soporte del gobierno, ¿no? Entonces, por eso es que ese descontento, esa, ¿no? Indignación popular no logra expresarse en toda su fuerza, no logra expresarse a plenitud, mi estimado Modesto. Muy bien, muy bien. Interesante tu análisis. Entiendo que tienes ahora una reunión. Sí, un comentario adicional para irnos a esta reunión que te que te había informado. ¿Cuál es la... Tú me dijiste que hoy día podríamos incluir un comentario también sobre lo acontecido con este señor Aliaga, actual pésimo alcalde de Lima, que ha tenido una semana pues nefasta. No creo que algo me comentaste que sería bueno reseñar. Como sabemos, el señor Aliaga se quiere presentar en el Perú como una especie de versión, ¿no? Versión peruviana de Trump, de Bolsonaro, de Milei, ¿no? Habla cosas muy conservadoras, cosas humillantes para el país, para congraciarse, ¿no? Con las fuerzas más oscuras, desde Trump hasta la fuerza de la derecha. Eso lo ha llevado a participar en un evento internacional de la reacción de las fuerzas fascistas que se ha desarrollado el 11 de septiembre en Madrid, ¿no? Ha sido promovida por Vox, ¿no? Este organismo reaccionario, fascista español, ¿no? Y luego por una serie de grupos políticos de Europa. Y le han llamado Europa Vive a ese evento, ¿no? Han ido de todo, todo lo más cavernario. Y si tú miras, empezando por la fecha nomás, Modesto, 11 de septiembre, es la fecha donde los servicios de inteligencia, la prensa americana, calificó, ¿no? Que los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? Habían sido obra de los terroristas, ¿no? Bin Laden y un grupo, y eso es lo que dio inicio a todas las operaciones en el Medio Oriente. Entonces, prácticamente, hacer ese evento el 11 de septiembre es para conmemorar el inicio, ¿no? De la guerra de Estados Unidos, de la OTAN contra el mundo árabe. Y ahí se ha reunido no solamente lo más selecto de la redacción europea, sino también todos los peruanos que están queriendo, ¿no? Aupar a este señor Aliaga como su candidato, ¿no? O sea, estaba ahí su primer alcalde, ¿cómo se llama este señor que fuera, que hacía su campaña contra la inseguridad en los medios de televisión? Reguiardo, Renzo Reguiardo, ¿no? Después ha estado el hermano del ex cardenal Cipriani, que López Aliaga ha puesto de alto funcionario en el gobierno y que también es del Opus Dei. Entonces, toda esa gente es la que se ha reunido, ¿no? Con las fuerzas más nefastas de la derecha europea. ¿Y cuál ha sido su consigna, Modesto? Y con eso termino para que tú hagas un comentario. Su consigna y una de las cosas que ha levantado este señor Aliaga ha sido que España y Europa deberían colonizar de nuevo al Perú, que eso sería lo que necesitan países como el nuestro. ¿Tú te imaginas a estas alturas gente que llame a que nos colonicen nuevamente? Simplemente esa es una barbaridad que no tiene pues este modo de entenderlo como modernidad, como sentido de la política
del siglo XXI, es totalmente, ¿no? Anacrónico, totalmente pasadista del siglo XIX. Bueno, eso es lo que ha sucedido, mi estimado Modesto, felizmente con dos cosas muy graves contra este sujeto López Aliaga, ¿no? Uno, que estando en Madrid, él pide y viaja al Vaticano pretendiendo ser recibido por el Papa León II. Y el Vaticano, el Papa, le cerró las puertas, dijo que no lo podía recibir. Obviamente sabía que este señor es un conservador, así un reaccionario de primera, ¿no? De primera fila, ¿no? Y el Papa no va a estar avalando o santificando a un tipo así. Y lo otro, o sea, hace una semana nefasta, un mes nefasto para Porqui. Lo otro ha sido vapuleado en el tribunal, ¿no? En un tribunal de Nueva York, Modesto, porque sus abogados, él han presentado una querella para evitar pagar una multa de 200 millones por esta cuestión de los peajes. Y la oficina, el bufete de abogados ha sido tan mediocre, tan ineficaz, que ha presentado una demanda mal hecha, y el juez los ha rechazado y encima los ha llamado no, la atención, les ha dicho cómo pueden actuar de una manera tan carente de sustento jurídico, de seriedad. Entonces, va a terminar este mes Ahora, rechazado del Vaticano y con un juicio prácticamente perdido en un tribunal de Nueva York, mi estimado Modesto. pero ya el señor Aliaga había dado muestras de su amor, de su nostalgia por tiempos pasados al transportar que como le llaman, monumento ecuestre del conquistador que estaba arrinconado, lo puso nuevamente al lado de la municipalidad. O sea, ya se notaba pues su voluntad de querer regresar a tiempos pasados. ¿A qué se debe ese pasadismo que tiene este señor? ¿Cuál es algún problema psicológico, alguna... ¿Se creerá él, digamos, la sangre española que se quedó acá y no regresó en la independencia? Bueno, yo creo que es una persona con algún problema, ¿no? Emocional y de ubicación en el tiempo, ¿no? Porque alguien que me hace recordar un poco a Milei, ¿no es cierto? A Javier Milei, al presidente argentino que, como tú sabes, no han pasado ni 20 meses y ha sufrido una derrota categórica para la gobernación de Buenos Aires, encabezando hacia la derecha y a los intereses más nefastos y protervos. López Aliaga creo que quiere ser esa versión local, ¿no? O sea, lleno de ignorancia, de falta de información, ¿no? De falta, de carencia de sentido de realismo político y social. Entonces, alguien así como que se le ocurre que diciendo o expresando esas barbaridades pasadistas, anacrónicas, va a recibir el apoyo, ¿no? de las fuerzas conservadoras a nivel internacional, porque de ese corte es la gente pues, que está al mando de las fuerzas más negativas a nivel internacional, ¿no? Gente como Trump, lo que era acá Bolsonaro, como te digo ahora, Milei, y en España la gente de Vox y el fascismo español es igual, así, ¿no? De anacrónico y de poco informado y de ignorante. Creo que él forma parte de esa corriente que quisiera dar vuelta atrás a la historia. Pero como tú sabes, Modesto, es muy difícil dar marcha atrás en la historia. ¿Tú te imaginas volver como en el siglo XVI a colonizar? Son tonterías, ¿no? Ya son cosas así, que rayan pues en lo absurdo, ¿no? Y que hay que derrotar, hay que desenmascarar y demostrar ante la gente que gente como esta persona no puede, ¿no? pretender guiarnos, ¿no? Como país, como comunidad nacional, ¿no? Creo que hay que, en ese sentido, hacer el mayor esfuerzo para que este tipo de expresiones y de opciones políticas sea desenmascarado y sea dejado de lado, ¿no? Ahora, una pregunta, digamos, anecdótica. Hay un candidato que el señor López Chao se ponía como abanderado de la juventud, pero
ayer se vio, no sé si tuviste el video, que esta juventud lo rechazó y lo expulsó de la reunión. Bueno, López Chau ha tenido, ¿no? Lamentablemente, una falta de transparencia y de sinceridad, ¿no? Viendo lo transcurrido, ¿no? Desde enero, febrero ¿no? del año 2021, en fin, cuando él aparece dando cobijo a los pobladores, a los estudiantes que habían venido de Puno a protestar, en ese momento se hizo la imagen de alguien solidario, ¿no? Con la protesta, con la gente de provincia, en fin. Pero luego su gestión, sus actuaciones públicas han ido dando han ido mostrando la verdadera intención, ¿no? Que ha sido básicamente de aprovecharse de esos gestos solidarios para luego ir forjando una candidatura. O sea, ha querido usar, ¿no? A los jóvenes, a los pobladores provincianos. Creo que el rechazo del día sábado de la juventud ha sido por esas razones, mi estimado Modesto, ya los jóvenes que se han dado cuenta que los gestos, que la actuación de López Chao no es sincera, no es transparente, no es honesta, ¿no? Es manipulador, ¿no? Quiere utilizar a los jóvenes o la lucha social para sacarle brío a una candidatura. Y en ese sentido creo que ha recibido el tratamiento que se merecía de parte de los jóvenes, mi estimado Modesto. Ahora tú que eres un hombre de la interculturalidad, poco larga la palabra, interculturalidad. Eh, lo digo un poco amistosamente provocador, digo, las manifestaciones populares como la que hemos visto siempre van acompañadas de instrumentos andinos, pero ¿no crees que falta ahí el cajón, ¿ah? La caja, esos instrumentos criollos que se escuchan en las grandes fiestas? ¿O es que esa parte cultural no se identifica con los movimientos populares? Muy buena pregunta. Es muy, muy interesante por varias razones. Creo que lo que el sector social del Perú, que se siente más lesionado, más maltratado, más ofendido por lo que viene sucediendo, no solo antes de 500 años, en los últimos años con lo de Pedro Castillo y todo ¿no? Su derrocamiento, en fin, es los pueblos andinos, mi estimado Modesto. Uno, dos, desde el punto de vista instrumental y técnico, los instrumentos de vientos andinos, ¿no? O sea, los pututu, las quenas, ¿no? Entonces, son mucho más potentes, más poderosos en sonido que una guitarra, que un violín. Eso no suena al aire libre. No hay una posibilidad de captar el sonido. El cajón podría ser, ¿no? Pero tendrían que llevar pues 10, 15 cajones para que se acumule el sonido. Eso es desde el punto de vista práctico, pero ahí hay otro problema que también eh, está presente acá, aunque la gente no lo vea bien. Creo que tú sabes que a mediados del siglo pasado se produce una decisión en el poder político que influye en la música, ¿no? Se crea el Día de la Canción Criolla en 1943 por Manuel Prado y se crea el Día de la Canción Criolla para hacerlo aparentar o presentar como que esa fuera la música del Perú. En 1943-44, el 80% de la población era andina, era indígena, y la música eran huaynos y eran música campesina. Entonces, querer hacer de la música criolla costeña, ¿no? La música representativa del Perú era una vez más una expresión de hegemonismo criollo, de hegemonismo europeo, y lo más grave de todo, que se acentúa el centralismo limeño. Todo eso ha hecho que Lima se considere pues el centro del Perú, ¿no? En lugar de ir construyendo un país descentralizado, un país intercultural, aunque la palabra te parezca muy larga.
Entonces, lo que hay que hacer es construir el Perú intercultural, mi estimado Modesto, y en ese Perú intercultural, seguramente la mayor parte del sonido va a ser de antara, de quena, de pututu, de tambores ahí de la selva, ¿no? Ese va a ser el principal sonido. No va a eliminar, no va a desaparecer el cajón o la guitarra, pero va a tener un sonido menor, pues porque así suena en la vida, en la realidad. Bueno, te contaré pues que en las grandes manifestaciones del mundo, en el Perú ya vemos pues que la música andina siempre está presente, pero en el mundo no han habido varios casos, ¿no? En Estados Unidos, pues los movimientos por los derechos civiles, en la época de 50, 60, se cantaba, ¿no? We Shall Overcome. Había grandes marchas lideradas por Martin Luther King y simbolizaba la esperanza y unidad en la lucha contra la segregación racial. Entonces, acá, por supuesto, en Sudáfrica, la lucha contra el apartheid. Dios bendiga al África, decía el canto, compuesto en 1897, se transformó en un himno de resistencia y finalmente pasó a ser parte del himno nacional tras la caída del apartheid. Artistas como Miriam Makeba y Hugh Masekela denunciaron internacionalmente la represión. En América Latina, ya se sabe, hubo la nueva canción latinoamericana con Víctor Jara, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez en Cuba, en Europa del Este igual, en Checoslovaquia, la canción checa, la especie, un poco el símil de la que nació con Martin Luther King, ¿no? También fue interpretada por gente que llevaron a la revolución de terciopelo en Polonia, también igual, los muros, la guerra de Vietnam dio, por supuesto, el gran cantor Bob Dylan, Blowing in the Wind, de John Baez o John Lennon, ¿no? Que den una chance a la paz, den la oportunidad de la paz. En Hong Kong también, igual, la canción Do You Hear the People Sing? Escuchan al pueblo cantar de Los Miserables, fue adoptado como himno en las movilizaciones prodemocráticas. En el Perú, bueno, ¿qué me puede decir? ¿Cuál ha sido el arte de protesta que se ha convertido en canción? Es- Mira, es- esto está en tu campo, en el campo de la En el cultura Perú, revolucionaria. en el Perú, lo más representativo, desde mediados del siglo pasado para adelante, en la lucha social, es lo que se conoció en el gran debate intelectual, cultural, literario del 50, el desarrollo de una poesía social, ¿no? Allí nace eh, Tupac Amaru, el poema, ¿no? Extraordinario poema de Alejandro Romualdo, ¿no es cierto? Los poemas de Juan Gonzalo Rose, ¿no? Extraordinarios poemas. Y también la canción, el Jalitaki, le dice Arguedas, el himno canción a nuestro Dios Padre Creador Tupac Amaru. Creo que ahí hay un punto de partida donde ese tipo de poemas, ese lirismo, ¿no? Está yendo al corazón de nuestra historia y al corazón de nuestros pueblos, porque Tupac Amaru es el referente, el representante de la lucha más profunda y poderosa que se da en el Perú desde la colonia, desde la dominación, en primer lugar. Y en segundo lugar, en los años finales de 60, 70, hubo una corriente que desde la urbe, desde las ciudades, se emparentó o quiso seguir las rutas de lo que tú has llamado la nueva canción latinoamericana. O sea, estamos hablando de Quilapayún, de Inti Limani, ¿no es cierto? Eso de el pueblo unido jamás será vencido, en fin. Y grandes cantautores, o tú has mencionado ¿no? A Mercedes Sosa, a Alfredo Zitarrosa, el uruguayo, y el padre de todos ellos, que es Atahualpa Yupanqui, ¿no es cierto? En nuestro país, en el Perú, eso se ha traducido en grupos como Tiempo Nuevo, ¿no? Salcantay, en fin,
Y luego en el periodo último, del 80 para adelante, en canciones que han tenido una cierta popularidad, ¿no? Lo de Flor de Retama, a mí particularmente me gusta, sobre todo el tema El Hombre, ¿no? Del profesor Ranulfo Fuentes. Esas son canciones sociales y de protesta, o sea, también ha habido aquí una expresión más o menos importante, mi estimado Modesto. El canto popular y la poesía no pueden estar desligados del sentimiento, de la tragedia, del sufrimiento y de la lucha popular. Es parte de esa vida colectiva y en el Perú lo hemos tenido y lo tenemos, ¿no? Eso está presente hasta ahora, mi estimado Modesto. Muy bien, mira, ve, lo importante es esa música que tú señalas, está muy bien, pero hay músicas que acompañan a la marcha misma por la democracia, por la defensa de derechos humanos. Yo me acuerdo, esa frase, el pueblo unido jamás será vencido, nace también de una canción, pero toda América Latina la ha copiado. Sin embargo, en Chile, cuando canta el grupo que lo hizo popular, se convierte en una especie de fervor revolucionario. No hay una canción así que en el Perú haya nacido o esté por nacer. En todo caso, hacemos una convocatoria a los actores y a los músicos que lancen una canción que acompañe a la juventud en sus manifestaciones pacíficas contra la tremenda fuerza militar represiva que impide una manifestación así artística de paz. Es muy buena esa convocatoria, Modesto, pero hay que tener en cuenta que la canción eso del Pueblo Unido, que lo promovió Quilapayún, ¿no? Es una canción que acompañó dos momentos trascendentales de la historia moderna de Chile. La llegada al poder con Allende, esa canción fue parte del proyecto político popular, y luego el golpe de Estado y ¿no? el asesinato de Allende y de miles de luchadores chilenos. Esa canción fue parte también de esa lucha. O sea, en el triunfo y en la derrota, esa canción estuvo. Entonces, ese es un poco que marcó a fuego, ¿no? A varias generaciones. Eso sí no tenemos todavía en el Perú. No lo hemos logrado producir y está bien que nuestros músicos, nuestros poetas tengan que, ¿no? asumir eso como un reto. Creo que el que estuvo más cercano en esa perspectiva fue un gran autor y director y músico que acaba de fallecer hace 8 meses, un año, Celso Garrido Leca, ¿no? Que él ha hecho el canto coral a Tupac Amaru y fue también en Chile, porque él vivió muchos años en Chile, uno de los que promovió las corrientes como Quilapayún, como Inti Limani, como esta canción que estamos hablando, El Pueblo Unido, ¿no? Entonces, él acaba de fallecer hace poco. Él es uno de los que más ha trabajado y más avanzó en un proyecto así, ¿no? de largo aliento, del canto popular crítico, contestatario, ¿no? Amigos, estamos conversando con Vicente Ota, ex viceministro de Interculturalidad, y lo estamos, ¿cómo diríamos?, emplazando para que con sus relaciones con los músicos del Perú brinden a la juventud una canción de lucha, pacífica, por supuesto. Y por supuesto ahí seguramente que estarán los sicuri, las zampoñas, porque de lo que yo me acuerde, en el año 2000 nació también esa manifestación de huaynos reivindicativos en la marcha de los Cuatro Suyos. La música allí en ese momento se volvió también símbolo de lucha. Creo que una manifestación pacífica como debe ser siempre, una canción cantada por todos los manifestantes podría ser mucho más contundente que los gritos contra eh, los represivos policías, represores y este gobierno que sabemos muy bien que no va a ser absolutamente nada diferente a lo que está haciendo, porque ya ha demostrado que le importa un comino la voluntad del pueblo. E incluso hay una frase que ha dicho la presidenta Dina Boluarte,
todo le resbala, todo le resbala. De repente ya tiene su canción que tenga ese título, pero la juventud creativa del Perú debe crear. En mi caso soy científico, hago fórmulas matemáticas. Algunos me reclaman que me presente la marcha. Esa marcha es de la juventud. Hay que dejar a la juventud que se manifieste. Dentro de poco vamos a hacer una convocatoria de la tercera edad que espero que el joven Vicente Ota nos asista. Tendremos que ir en esa oportunidad con algunos, ¿cómo le llaman? Utensilios de tercera edad, como para no tener que ir al baño a cada rato, porque ahí no hay baños. Vicente, a uno que tiene ya la próstata un poco inflada, ¿a dónde tendría que ir? ¿En la calle? Yo creo que has escogido, ¿no? todos los argumentos para decir por qué Modesto Montoya no asiste a la marcha. Yo retomo, yo retomo la expresión genial y que creo que hay que compartirla, que alguna vez le escuché en un diálogo entre dos maestros, ¿no? De un sabio casi como era Gustavo Gutiérrez y Luis Alberto Sánchez en un programa de televisión que tenían en esa época, estamos hablando de los 85, 90, cuando se habló el problema, ¿no? De las características, de las peculiaridades de gente grande, ¿no? De gente mayor, y se mencionó eso, lo que dijo, creo que Gustavo Gutiérrez le dijo cuando Luis Alberto Sánchez le mencionó lo de la edad, esa cosa, y eso es lo que te voy a repetir ahora. No, no es así, Modesto. Lo que nosotros tenemos es una juventud acumulada. Eso es lo que tenemos. Y eso es lo que hay que llevar a las calles, a la lucha, a la reflexión, ¿no? Bueno, entonces la próxima vez nos vemos allí, Vicente. De todas maneras, con tus utensilios, eso para ir al baño, esa cosa de ahí no, nos vamos allá a la marcha. Nos vamos al muro. Bueno, para que mis amigos y los amigos ya conocen esta historia, ¿no? Yo estaba en París en el año, bueno, un montón de años, pero el año 1981 yo estaba en un piso 16 en París, o 17, esperando los resultados de la elección, que era el 10 de mayo. ¿Ah? Competía el aristocrático Giscard d'Estaing, de la derecha conservadora, Ajá. y el revolucionario socialista François Mitterrand. Imagínate, ¿Ya? ¿Sí? ahí yo estaba a las 8 de la noche esperando allí los resultados en la televisión, y a las 8 empezó a dibujarse la figura del ganador. ¡Pum! Sale la cara de François Mitterrand, y desde el piso 17 escuché que subía desde el suelo un grito estruendoso, un grito de triunfo, como si que Francia hubiera ganado no la Copa Mundial, sino la Copa Universal de Fútbol. Tremendo fue ese grito que me hizo, que creó un eco de resonancia en mis pulmones. De repente se ve en la televisión que la juventud se iba de una manera rauda, veloz, urgente, a la Plaza de la Bastilla a retomar, como el año 1789, una vez más la Plaza de la Bastilla. Y los gritos en la calle eran a la Bastilla, ¿no? Recordando esos tiempos memorables de la Revolución Francesa, de los cuales muchos se han olvidado de derechos humanos. Yo como inmigrante extranjero, me quedé mirando, eh, lleno de emoción y de admiración a la juventud francesa. Al otro día llamé a mi enamorada de esa oportunidad. ¿Qué es lo que me dijo Vicente? ¿Crees que es lo que me dijo? ¿Tienes una idea? No, no, no. Me dijo, ya no existes. Yo no puedo estar con alguien que no estaba ayer en la Plaza de la Bastilla.
Ah, ¿ah? sí, mira tú. Así Pero rotunda. hubieras, pero hubieras retrucado, pues. Libertad, igualité, fraternité, Así besoin. que, Sí. así que la próxima vez vamos a tener que ir a la manifestación, De si todas no mi maneras. compañera me va a dejar también, ¿ah? Así es, otra vez más te van a dejar por no estar en el campo de acción. Muy bien, mi estimado Modesto. Ha sido muy grata la conversación, muy Espero interesante el diálogo. muy bien, a ti también te agradezco por esta conversación. Ahora que te vas, voy a tener que enfrentar las preguntas de los amigos. ¿Ah? Un viejo entrevistador como usted va a saber lidiar con todas esas preguntas que te van a hacer. Muy bien, Modesto, muy buenas noches. Un gusto como siempre. De igual manera, bueno, amigos, aquí algunos comentarios. Al principio no había volumen. Emil, ahí Jerónimo, Marisol, Arico, Francisco Cano nos estaban haciendo esa advertencia. Emil Corán dice, ¿qué historia pueden hacer unos alienados adictos al celular? Hoy todo es sistema, nadie está fuera. Bueno, efectivamente, hoy día pues con la tecnología, cada persona hace lo que puede para oponerse a algo o manifestar una idea. Lo increíble de los celulares es que cada celular se convierte en un emisor de ideas a los amigos, al grupo chat, y, y la, y se multiplica pues el mensaje. Claro, lo ideal es que todos estén juntos, pero hoy la, digamos, la repulsión a este gobierno y al Congreso ha sido prácticamente unánime, ¿no? Se nota claramente que todas las redes sociales están en resonancia con el repudio. Y por supuesto se ve que las fuerzas policiales están bien entrenadas para oponerse a esta manifestación. Ojalá lo hubieran hecho de esa manera en Puno y no matar gente. La policía, la policía, después de lo que yo sé, está entrenada para resistir, proteger los bienes físicos sin causar ninguna muerte. Para eso están entrenados. Ellos, los policías, están entrenados para, así, evitar destrozos. Sin embargo, el hecho que hayan cometido asesinatos, no creo que hayan venido de su propia voluntad, porque el reglamento está clarísimo. Menos explicable puede ser que haya muerto gente disparada de 80 metros, de gente que no tenía nada que ver con la manifestación. Alguna vez la justicia esclarecerá y los familiares de las víctimas verán reivindicado su dolor. Creo que de todas maneras vamos a tener que seguir esta situación para no estar pendiente siempre de a ver, estoy viendo acá, de una cosa penosa, esperando justicia que no viene. Es necesario, amigos, que poco a poco comprendamos que la democracia es manifestación pacífica y la policía debe proteger los bienes físicos, pero jamás usar el fusil contra la vida de un ser humano. De lo contrario, estarían violando la ley, la constitución. Tampoco debe haber militares del ejército, la marina, la aviación en las manifestaciones, porque ellos no están entrenados para esta situación.
Ellos están entrenados para defender el suelo patrio y obviamente solamente lo hacen con el fusil. Ese es su entrenamiento. No es así el caso de la policía. Vamos a ver entonces, ¿qué otra pregunta tenemos? Deje ver. También me preguntan por qué no he estado en la manifestación. Ya ustedes han escuchado ayer y antier que todavía estoy con los bronquios. Eso va a pasar. Tengo todavía la voz que no debería hablar, no debería estar hablando según recomendación médica, pero supongo que eso va a pasar pronto. Y, y por eso que estaremos dentro de poco nuevamente juntos, aquí y en las calles. Vamos a ver qué otra pregunta hay. Habían tantos policías, pero cuando los chamos salen a la calle se esconden. Bueno, la policía, en lugar de defender a la población, hace lo que ustedes están viendo, ¿no? Son órdenes del gobierno. Ellos ejecutan órdenes. No es su responsabilidad. El responsable es el gobierno. Eh, Represión en todo lado, dice En Vivo Perú. Muy bien. La generación Z está trabajando. No está tirando piedra, dice Joaquín Oces Zárate. David, Milei ha bajado la inflación en Argentina. Tan malo no es. He hecho en su Banco Central lo que hicieron en el BCRP. Lo que es importante que sepamos, amigos, colegas, jóvenes, que lo que importa en un país no es tanto los números, los indicadores económicos. Cuando se dice, por ejemplo, hemos crecido tanto por ciento, eh, lo que importa es cómo se está viviendo, qué porcentaje de anémicos hay en el Perú, cuál es el nivel de pobreza en que vivimos, si nos podemos educar todos, si tenemos ingreso a las universidades, si la mayoría de los jóvenes pueden ingresar a la universidad, si pueden pagarse sus estudios. Eso es lo que cuenta. Pueden ustedes leer números, que bajó la inflación, que subió la inflación, que bajó la moneda. No. ¿Cuánto comes? ¿Cuánto de proteínas? ¿Cuánto de calorías? ¿Cuánto de vitaminas? ¿Qué pasa cuando te enfermas? Eso es lo que importa. ¿Ah? De modo que cuando a mí me hablan de mi ley y la inflación, yo digo, ¿acaso los argentinos están eh, alimentándose mejor? Parece que no. El gran Vegeta dice, me cuestiono, en el Perú siempre elegimos a los más corruptos o en el camino se vuelven corruptos. Esa es la pregunta. Eh, la verdad es que de acuerdo a los psicólogos, los corruptos y los delincuentes se forman en la vida en, en los 10 primeros años. Si están educados, no educados, si tienen empleo, cómo viven, etcétera. Y luego algunos que no les gusta trabajar, estudiar, hacer esfuerzo, algunos de ellos, no todos, se dedican a la política.
no hacen estudios para ingresar a la universidad y cuando uno le pregunta por qué no ingresaste a la Universidad de San Marcos, ah, porque me dediqué a la política, ¿no? Nosotros tenemos que elegir presidente o congresistas, aquellos que se hayan esforzado, que hayan estudiado, que hayan trabajado, y si no han ingresado a la universidad, que hayan trabajado bien y que hayan hecho algo por la sociedad. No por aquellos que han vivido solamente de bla, 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 porque ellos son los más propensos a la corrupción. Nadie se vuelve corruptos. Eso ya al ingresar, al salir de la colegio, ya uno más o menos sabe qué persona es. Ustedes seguramente todos eran compañeros de escuela, de colegio, sabían perfectamente cuál era el comportamiento de tal o cual. Bueno, ese comportamiento será siempre para toda la vida. De modo que si ustedes conocen un compañero vago, mentiroso, eh, plagero, violento, etcétera, en el colegio, lo peor que se les puede suceder es elegirlo para un cargo público. David Gamboa nos hace recordar cómo Flor de Retama una canción en contra de policías en el gobierno de Velasco. Efectivamente fue una canción muy popular que incluso en algún momento la calificaban como la frase canción terrorista. Bueno, dicen Dalia Tej, ya basta de buscar beneficios del Estado. No sé a qué se refiere esto de nadie busca beneficios del Estado. Nadie busca beneficios del Estado, sino lo que, en todo caso nosotros acá lo que buscamos es que el Estado no, los que están en el Estado no se aprovechen para usar los recursos de todos nosotros para muchas cosas, menos para la educación, para la salud. Eh, o sea, a quién se refiere beneficio del Estado? ¿Es acaso a la señora que se aumenta a 35.000 soles, a la gente que gana un dineral o a la gente que no tiene empleo, no tiene para ir a la escuela? Un país será grande si educa a su gente, a todos. Si no lo hace, simplemente seguirá pobre. Lo ha demostrado la historia, no es una cosa ideológica. Acá tenemos a DataTech, dice que porque es la voz, seremos ricos. Sí, pues también va a reconquistar la América, dice. Ah, ese señor, cuando habla uno no sabe si está bromeando, cuando habla cárguense a Gorriti, etcétera. Francamente no sé qué es lo que... Yo creo que va a tener serios problemas el señor López Aliaga porque Gorriti le va a poner un- una denuncia por amenaza de muerte, por instigar al asesinato. Changoleón dice, muy buena idea, señor Montoya. ¿Para cuándo será? A qué se refiere la canción? Ojalá, pues. Ojalá, ojalá. Muy bien, muy bien. Vamos terminando. Acá Juan Vaca Charles dice, ja, 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 ja. ¿Qué es lo que quieren? Hacer anarquía y luego que una constitución socialista. Ja, 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 ja. Hermano, en vez de joder, ponte a trabajar. No sé a quién se refiere. Nosotros estamos trabajando permanentemente. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Ingeniería, 8 horas diarias y en las tardes
trabajo para el Perú, informando a la juventud y a las personas que piensan en el futuro de la nación, cómo poder mejorar. De modo que el jajajaja de repente se refiere a los señores que se van de paseo a pedir la reconquista de América. David dice, Philip Butter tiene oportunidad para ganar las elecciones, entre comillas. Bueno, si Philip Butter gana las elecciones, estaríamos diciendo, amigos, la educación que nosotros pedimos es una tontería. No necesitan ir a la universidad y van a poder tener del Estado todo lo que quieren. Alguien que no va a la universidad ni ha hecho un estudio de posgrado, menos de posgrado, y que ha vivido bien, significa que o bien es un cómico, o bien es un vendedor de humo, porque efectivamente hay gente, ¿no? Que divierte a la gente y la gente pues se- lo puede elegir, ¿por qué no? Imagínense la señora Susy Díaz, que mostró un 13 bien situado y ganó. Así que efectivamente, si ustedes eligen a alguien así, ya es tema pues de la democracia, ¿no? Habrá que respetar, pero lo que buscamos es un presidente que tenga el mayor grado de educación, pero además un alto grado de honestidad, de trabajo permanente, de servicio a la sociedad, alguien que haya mostrado antes de tener cargo alguno, antes de ser, qué sé yo, alcalde o regidor, antes de haber tenido a disposición recursos del Estado, haya hecho algo por su comunidad, haber organizado, qué sé yo, una asociación para ayudar a los niños pobres o para ayudar a los empresarios jóvenes, emprendedor, no de él, sino que haya ayudado a los otros a emprender, porque si solamente se ayuda a sí mismo, bueno, eso ya es un tema completamente diferente. Así que busquemos un hombre bien educado, que haya hecho obra antes de cargos y que comprenda los problemas del Perú, haya vivido todas las situaciones inimaginables, eh, y que sea realmente alguien capaz de convencer con su voz, su carisma, con su cariño. Bien. Hola, buenos días, papá hermano. Bueno, papá hermano, dice, una expresión típica de mi tierra. Pininax dice, la generación Z tiene conciencia, no como otros loros que repiten la prensa mercenaria. Bueno, sí, pues la juventud para eso siempre se ha caracterizado por no tener intereses personales, soñadores, idealistas, y por eso su voz debe ser escuchada. Aunque el gobierno no la va a escuchar, pero seguirá persistiendo la juventud hasta que tumben los malos gobernantes, que caigan, se vayan, se arrepientan y entren jóvenes eh, dirigentes que no le tengan miedo al pueblo, sino que convivan con él, canten con él. Un hombre, un verdadero hombre de ciencia no está jodiendo su país. Lo que importa es que eh, tú vas a la tienda y tu plata no pierde valor. Y si quieres ingresar a la universidad pública, que no hagas cola para no sé para qué. Un hombre verdadero de ciencia, bueno, nosotros lo que estamos siempre diciendo que ningún hombre debe estar haciendo bla, 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 tiene que estar trabajando y estudiando, porque si estudia
va a tener un buen empleo y su país va a crecer. Si queremos tener nosotros inversión, buena inversión, como lo tuvieron los chinos, hay que educar primero a todos los peruanos, porque educando a todos los peruanos, las inversiones serán para conocimiento, para hacer dispositivos de alta tecnología y no solamente para de vendedores, compradores o mineros. La minería nos salva, pero no nos va a sacar de la pobreza. Necesitamos jóvenes estudiosos que se preparen aquí y en el extranjero para que el Perú reciba de ellos los frutos de su conocimiento. Eso es lo que se necesita. ¿Ah? Muy bien. ¿La marcha fracasó? No, la marcha, señores, nunca fracasa. La marcha es una manifestación. Esa manifestación eh, hace, deja su voz y es el gobierno que tomará la decisión. Y si ya sabemos cómo este gobierno de lo que trata, qué es lo que va a hacer, ¿no? Pero ahí está la voz. No solamente la manifestación es una expresión presencial de las encuestas, porque las encuestas ya sabemos qué piensa la población, sino que además es una fiesta de expresión de las ideas. David Gamboa dice, el señor Dante será motivo para hacer otra marcha hasta que sea un éxito. Es, claro, el tema es de que hay gente que es provocadora, pues, ¿no? Como Dina dijo, el pueblo ya aprendió que no va a manifestar y le hacen una manifestación. Eh, la historia ha mostrado, amigos, vean la historia, lean, en el Google ahí pueden ver las grandes manifestaciones, cada una va germinando una nueva hasta que caigan los corruptos, hasta que se vayan y que venga la democracia, la libertad. Eso ha sucedido siempre así. Bueno, Jerónimo dice, qué pena ser policía y ser un arrastrado. No, no, no. La policía es un empleado del Estado. eh, Generalmente son de clase popular que no tienen empleo. Conozco, yo he vivido en esa época en un pueblo joven, barrio el- de Chimbote. Conocíamos los hijos de los policías y los hijos de los obreros y los hijos de los empleados. Son gente del pueblo que tiene ese trabajo con el cual se gana la vida. Ojalá que en algún momento la policía, una vez formada, se dé cuenta que no puede reprimir a un pueblo que lo está defendiendo a él y a su familia de gobiernos que solamente defienden a los grandes intereses como las AFPs que paran esquilmando, que paran confiscando los recursos de nuestro trabajo y no nos quieren devolver lo que hemos ahorrado a tiempo. ¿Mm? De modo que hay que comprender a la policía que vive de eso. Gabriel Fuentes dice, estimado doctor Modesto, ¿a qué cree que se deba usted que teniendo ingenieros físicos, químicos, nuestra minería informal no decida proactivamente desarrollar el refinamiento de metales nacionalmente? Las personas generalmente buscan el mínimo esfuerzo y si es que no están educadas, no conocen la física, la química, etcétera, ellos mismos, pues se meten a hacer cosas malas para su propia salud. No tenemos suficiente número de físicos, químicos y etcétera
para poder participar con ellos. Cuando haya educación para la gran mayoría, seguramente que estos científicos, ellos mismos van a ser mineros formales, respetando todas las reglas del ambiente. De modo que esta es una responsabilidad del Estado que ha abandonado la educación pública y que más bien ha promovido la educación empresarial en cierta manera, ¿no? Que no importa si aprendes o no, tú tienes que dejar tu pensión. Jerónimo pregunta, Modesto, ¿qué opinión le merece que los jóvenes que marchan hayan expulsado a López Chao? Bueno, ya lo hemos entrevistado a López Chao y se mostró mentiroso, agresivo. Tenemos un video acá que muestra que todo, cuando él decía, por ejemplo, que Percy Maita le había informado que la UNI está creciendo en producción científica, Percy Maita lo dijo acá en nuestro canal, no le he dicho nada, no he tenido comunicación con él y la realidad es que no dijo que yo no he dicho en ningún momento que la UNI produjo 152 artículos en el 2021 y que en el 24 pasó a 250 y tantos. No, no, es mentira. En el 2021 no, la UNI no tenía 152 artículos, sino 250 y tantos. Y ven, poco a poco las mentiras que ha ido destilando y su agresividad ha hecho comprender a la juventud que lo seguía que realmente es un falso demócrata y desconfiable. Eso es la razón, creo yo, por la que lo han expulsado, me parece. Rey dice, viva Perú, Pedro Castillo. Apoyo, hermano, papi. Bueno, Gloria Orrillo dice, buenas noches, llegué muy tarde. La manifestación es un derecho para que el pueblo exija y demanda a lo que nos gobiernan mal. Así es, la manifestación es un derecho constitucional y la represión es la violación de los derechos constitucionales. De modo que este gobierno y este Congreso, una vez más, ha violado la Constitución al reprimir, a impedir las manifestaciones. Bueno, muchas gracias, amigos. Ya todavía la garganta no me va muy bien. Nos veremos mañana a las 7 de la noche. Chao, chao. Nos vemos. No se olviden de hacer like, comunicar este video a sus amigos y suscríbanse si todavía no lo han hecho porque eh, sin ciencia no hay futuro. Nos vemos. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.